Y el día de hoy tengo el placer y el honor de estar aquí con todos ustedes. Nos toca un horario un poco difícil porque literalmente es la hora en la que puede estar dándonos hambre y un poquito desconcentrados, ¿no? Pero el día de hoy para mí es un verdadero placer y un honor presentar a un personaje que es un ícono en la cirugía urológica, en la cirugía reconstructiva, y él es el doctor Ervin, otra vez, Ervin Kojatsink. Perfecto. Muy bien. Actualmente el doctor es profesor titular de la Universidad de Chicago, en la cual desempeña un papel con una previa formación de ser un urólogo que se dedica a la reconstrucción, especialista en la salud pélvica, en la incontinencia urinaria y en una atención de la urología reconstructiva para pacientes femeninos, masculinos y transgénero. Es un experto en las cirugías de afirmación de género. El doctor tiene múltiples premios, forma parte de múltiples asociaciones con las cuales trabaja en conjunto y realmente su palabra es una, digámoslo así, es una decisión. Es una decisión y es un punto muy valioso a considerar con respecto al manejo de nuestros pacientes. Actualmente nos va a hablar acerca de unos temas que son de bastante relevancia para la urología funcional y pues no le quito más el tiempo y le cedo la palabra. Muchísimas gracias. Es en serio un placer y un honor para mí estar acá con mis hermanos y hermanas de México. Y gracias también por el tema que me fue asignado, del cual no tenía idea. Y vamos a compartir esta poca ideas para ver si qué significa eso. El tema es el manejo de la vejiga hiperactiva no neurógena en base a los fenotipos. Entonces, cuando me pusieron este tema, ¿qué fenotipos tenemos? Y después me di cuenta que sí, esto es un tema para reunir todos los tipos distintos de vejiga neurógena, de vejiga hiperactiva que ya tenemos. Entonces, de eso sí tenemos ideas. ¿Qué es la definición de vejiga hiperactiva? Es, como se ve acá, esas son definiciones de todas las sociedades que se ocupan de definiciones, como ICS, OX, SUFU y varias. Es una síndrome, entonces ya empezamos con dudas. Síndrome significa que ya no tenemos una idea muy clara de qué estamos hablando, porque es un poquito de todo. Problemas del bajo aparato urinario. Entonces, urgencias, ganas, incontinencia de urgencia, que típicamente se acompaña con un aumento de la frecuencia miccional y nocturia. También nocturia, yo creo que el tema del próximo año puede ser la nocturia y vamos a ver cuánto poco conocemos de esos temas de nocturia. ¿Qué es el otro signo que ya sabemos bastante poco de qué está pasando en la vejiga hiperactiva? Es el origen de eso. Cuando nosotros empezamos a hablar de síndromes y de origen idiopática, ya nos dice que tenemos muchísimos problemas de que vamos a hablar. ¿Y cómo es posible hacer un fenotipo? ¿Qué es el fenotipo? El fenotipo es de origen latina, griega, que pero se empezó a utilizar en el siglo XX de los alemanes. Entonces poner el genotipo con algo como se manifiesta este genotipo, que es el fenotipo. Entonces también es algo bastante moderno que se está utilizando. Y es posible hacer la distinción fenotípica basándose solo los síntomas que la paciente tiene, la origen de otras condiciones que esta paciente puede tener, o de lo que es posible medir con el examen urodinámico. Entonces vamos a tener una fenotipización urodinamia
dell'origen, entonces del detrusor, miogénica, del urotelio. Vamos a ver que el urotelio tiene actividad neurógena importantísima, del uretra y la combinación de eso. Pero también hay otras condiciones que pueden ser importantes en eso, como la síndrome metabólica. Yo creo que no hay médico en el mundo que no hubiera sentido la palabra síndrome metabólica y se correla con todo. El problema del afectos, del desorden de afectos, del cambio de hormonas que pasa en los pacientes y de qué pasa después con las bacterias que están en la vejiga. Ya dice que hay un diálogo neuronal muy intenso a todos los niveles del aparato urinario. Todo empieza en la vejiga y termina en la vejiga. Empieza en la vejiga, por ejemplo, si yo pongo un patógeno en la vejiga y hago una cistitis, esto va a hacer un trigger de los músculos del detrusor que va a activar toda la eferencia que se va a transmitir a los centros superiores. Y también cuando esto no tiene un diálogo que está controlado, por ejemplo, porque tiene una aferencia masiva, la información es tan grande que el cerebro no puede controlar eso, la paciente va a tener los síntomas de hiperactividad. O también si cortamos este nivel o se pasa algo a nivel de los centros y el centro no puede procesar las informaciones de la vejiga, va a tener el mismo problema. Por eso sí es importante saber qué es la origen de la síndrome vejiga hiperactiva. ¿Es central, es periférica o la combinación de los dos? Un otro criterio de confusión es el examen urodinámico. Típicamente se decía cuando yo fui estudiante hace pocos meses que el término detrusor hiperactivo es parecido como un sinónimo de vejiga hiperactiva. Entonces, esto es solo para confirmar que la paciente tiene una vejiga hiperactiva. Y hace años se decía que si tú no puedes demostrar que hay un aumento de la presión detrusorial en la fase de llenamiento, esta paciente no tiene un problema de vejiga hiperactiva. Pero esto ahora sabemos que no es verdad, que 50% solamente de la paciente con vejiga hiperactiva tiene una hiperactividad del detrusor. Entonces, ¿es un examen que nos sirve o es un examen que es solo para ver qué está pasando con la contractilidad de los músculos del detrusor en algunos tipos de esta síndrome? Probablemente esto es la respuesta correcta. Entonces empezamos con la hipótesis miogénica. La hiperactividad puede resultar como cambios en la estructura de los músculos en el detrusor. Y esto va a activar la terminación neurógenas que está en el detrusor y va a ser el triggering de todo el reflexión miccional. Es el cómpito de los centros superiores para arreglar eso. Pero esto puede ser también un fenómeno solamente local, solamente que se desarrolla y termina en la vejiga medésima. Pero ¿cómo se contrae la vejiga? ¿Tiene una idea cómo que es la contracción típica de la vejiga del detrusor? ¿Se contrae todo juntos? La vejiga está como circundada del músculo y se contrae todo en modo síncrono. La respuesta es no, por eso estoy haciendo esta pregunta. Se ve que hay actividades en el detrusor que son distintos dependientes del área distinta de la vejiga. Estos son estudios de Marcus Drake de Bristol, donde vi haciendo strips del detrusor que no todo el parte del músculo se contrae del mismo modo. Hay parte de la vejiga que no se contrae para nada. Hay parte de la vejiga donde tú puedes hacer una resección, puedes cortar la vejiga de un paciente
despierto sin dolor, porque no está enervada. Entonces, ¿por qué necesitamos este tipo por qué se fue creado un sistema así? Porque hay áreas donde aumenta la presión, pero la vejiga es un reservorio a baja presión. Necesita que generar presión alta solamente para vaciar. Y es muy difícil crear un sistema así. Entonces, si tú tienes un sistema donde tienes áreas que generan presión por la contracción de las miocélulas y áreas donde esta se puede alargar para reducir esta presión, para tener controlada esta presión, se desarrolla así. La típica contracción la propagación de la contracción detrusorial es también muy interesante. Estos son lo mismo Drake tenía la posibilidad de estudiar micromovimientos de las células musculares del detrusor. Hay micromovimientos, entonces cada célula hace estos movimientos y propaga la actividad a células que están al lado. Y esto es muy importante, especialmente en el cuadro opuesto de la vejiga hiperactiva, que es la acontractilidad del detrusor. Si nosotros no tenemos este sistema bien controlado, vamos a tener un sistema donde hay micromovimientos que no se propagan en modo síncrono en toda la vejiga, y entonces el paciente o la paciente no va a poder vaciar con este tipo. Y esto es demostrado en muchísimos estudios en varones con retención no obstructiva. ¿Por qué es eso importante en la vejiga hiperactiva? Porque hay daños isquémicos, por ejemplo, por una contracción, un cuadro de hiperactividad detrusorial que está prolongada en el tiempo, que hace, típicamente se ve con la cistoscopia como trabeculación de la vejiga. Yo creo que todo quien puse una cámara en la vejiga tenía esta posibilidad de ver en paciente con detrusor hiperactivo, que hay una hipertrofia de estos músculos. Este tipo de hipertrofia de los músculos es causa de una hipooxigenación de los músculos medésimos, de la célula medésima, que crea denervación de esta parte. Entonces sí, hay área que se contrae, que esta no se propaga, y genera una activación de la parte sensorial de la vejiga que está percibida de la paciente. Entonces ya es posible poner estos cuadros juntos para ver cuánto complejo puede ser este problema. Sí, la asignatura ya lo dice eso. ¿Qué es la hipótesis del urotelio? Hay parte por el mismo proceso de isquemia o de isquemia y reperfusión de la vejiga, algo que pasa típicamente en los varones con una próstata grande. Cuando el tamaño de la próstata está aumentado, la vejiga trabaja más y crea área de aumento de presión, entonces isquemia, porque no hay la perfusión de esta parte de la célula, y una reperfusión cuando el paciente puede cumplir el vaciamiento, que crea un daño de hiperoxigenación de esta parte, creando denervación. Y esta denervación es causa de la hiperactividad, porque va a alterar los terminales nerviosos que están en el urotelio. Esto sí, ya lo expliqué. Otra observación típica de activación de la presión en la uretra, en la estimulación a nivel de la uretra, es posible que activa un reflexo miccional en los pacientes. Por ejemplo, típicamente se ve en paciente que tiene hiperactividad, que tiene hipermovilidad de la uretra. Con la hipermovilidad de la uretra, muchas veces el paciente tiene urgencia, tiene un cuadro de vejiga hiperactiva con incontinencia de esfuerzo. ¿Qué pasa en esto, padre? Cuando la paciente hace la tos o levanta algo pesado, va a activar las terminaciones nervosas que están en la parte proximal de la uretra o en el cuello vejical y va a hacer el triggering del reflexo miccional.
Y esto nosotros lo vemos muchas veces después cuando se quita la próstata o cuando se quita la adenoma en la próstata, donde tienes esta parte de la uretra, momentos después de la cirugía que está enorme, está una cavidad muy, muy ancha, que cuando llega la orina en esta parte, estimula una reflexión misional. Esto es la causa típica de incontinencia postoperatoria inmediata después de la cirugía de próstata o de la cirugía de prostatectomía radical cuando se quita completamente la próstata. También en esta parte se crea un fenómeno de denervación y reinervación de esta parte del aparato urinario, causa muy frecuente de hiperactividad detrusorial. Hay también actividades supraspinales muy importantes. El cerebro tiene un rol fundamental en coordinar esta actividad de la vejiga, porque nosotros se dice que nacimos incontinentes y probablemente vamos a morir incontinentes también. Pero ¿por qué? ¿Qué pasa después de la nacida? Es la actividad supraspinal que empieza a trabajar y a hacer el control de qué está pasando a nivel de la vejiga. Y esto es un estudio de Griffith y Tadic muy interesante con estudio de resonancia funcional del cerebro en pacientes con vejiga normal y pacientes con vejiga hiperactiva, a nivel distinto de llenamiento de la vejiga. Este es cómo se ve una vejiga normal. A izquierda es cuando el vaciamiento es bajo, a derecha cuando la vejiga está bien llena. Se ve que hay en rojo son las partes que están activadas, en verde son las partes de deactivación de la actividad. Principalmente todo está a nivel del gris acueductal y del lobo frontal. Muy coordinado. Se ve que hay área que se activa, pero no hay un caos a nivel cerebral. Y esto es como se ve una resonancia funcional y una paciente con vejiga hiperactiva. El cuadro es claramente distinto. Mira solo en la parte a izquierda, en el bajo llenamiento de la vejiga, hay la actividad prácticamente antitética de la activación y deactivación de los centros, es el doble de lo que se ve en una paciente sin hiperactividad detrusorial. Y lo que se ve que también es posible explicar por qué, por ejemplo, una paciente puede tener síntomas de hiperactividad sin aumento de la presión detrusorial, entonces sin detrusor hiperactivo, porque en este tipo de paciente tiene una mayor activación del giro cingulato anterior, y en el paciente con actividad detrusorial, que puedes medir con examen urodinamico, tiene más activación del córtex prefrontal. Entonces sí, tiene un origen distinta, porque esto es posible medirlo con test apropiados. Ok, esto es lo que es posible medir con instrumentos. Pero ¿cómo es posible hacer un fenotipo basándose su la causa, su otra comorbilidades que la paciente tiene? Claramente la síndrome metabólica se correla con todo eso por el mismo proceso. Si tú tienes una síndrome metabólica, vas a tener un problema de vascularización de la vejiga, de microvascularización del plano a nivel del urotelio, que va a hacer este tipo de problema. Desórdenes afectivos, muy interesante. Esto es para nosotros nuevo, pero para los chinos es algo que se sabe de 1000 y pico años, porque cuando se hace en la medicina china se utiliza la acupuntura y entonces ya tiene una actividad, una terapia neurológica para un problema de la vejiga. Tiene la meridiana de la vejiga que está en el mismo punto donde nosotros hacemos el PTNI, la estimulación del tibial posterior,
¿Y qué dice la medicina china? Que la vejiga es lo espejo del alma. Entonces, si tú tienes un problema a nivel afectivo, esto va típicamente a hacer repercusiones sobre cómo va a portarse la vejiga. Entonces eso no es nuevo para nosotros en la medicina del oeste, pero algo para estudiar, algo para también aceptar mejor las pacientes en el consultorio que habla de estos problemas. Los hormonas también, ya sabemos que con la menopausa cambia todo y cambia también, es una de las causas porque esta paciente puede tener una síndrome de vejiga hiperactiva con los cambios de los hormonas. Entonces, ¿qué es posible hacer en estos pacientes? Hacer un tratamiento hormonal sustitutivo. Porque yo creo que ya lo estamos aprendiendo en urología con los varones, que el envejecimiento no es sinónimo de cerrar todo. Nosotros ahora estamos empezando a utilizar muchísima terapia de reemplazo con testosterona en todos los pacientes, porque se ve que con el envejecimiento se empieza un hipogonadismo con todos los otros problemas, el problema de sexual drive, de tono del humor, de la performance física. Entonces, esto es posible envejecer hoy en un modo mucho más patient-friendly. Yo creo que en la mujer está pasando las mismas cosas. Yo creo que ustedes son maestros en esto más que nosotros en urología. También el microbiota es fundamental, como la síndrome metabólica. El microbiota es otro tema que yo creo que no hay médico al mundo que no ha escuchado eso. ¿Qué está pasando? Ya sabemos que la orina no es estéril, que es estéril para bacterias que nosotros conocemos, pero hay una composición de una flora a nivel de la vejiga que es importantísima. Entonces es una lucha continua. Entonces la flora buena, la que necesitamos que está allá para ¿cómo se dice? El milieu, el ambiente en donde esto trabaja, contra la flora bacteriana mala, que va a ser patología, que va a hacer enescar un proceso de inflamación y con todo lo que sigue de eso. Entonces, no es bueno, también la idea no es buena de intentar de obtener una orina estéril en todos los pacientes, porque esto vamos a cambiar completamente, también matar la flora buena. Y esto también utilizamos muchísimo en la cirugía reconstructiva, sabiendo que las causas de infección de implantes, por ejemplo, no es solo por la presencia de uropatógenos, mas es también para absencia de la flora buena que necesita que estar en la parte. Entonces, probablemente la profilaxis antibiótica que nosotros utilizamos cada día cuando se pone un implante no es una estrategia correcta. También poner antibióticos en los implantes o en la cirugía probablemente no es la cosa mejor de hacer para prevenir las infecciones, pero es equilibrio entre los dos tipos de floras. Y ya sabemos que también la origen común del aparato gastrointestinal y bajo aparato urinario es la misma. Deriva todo de la cloaca y se diferencian en los dos. Y esto es importante también para explicar por qué, por ejemplo, una paciente con una constipación va a tener un riesgo más alto de cistitis, porque tiene el mismo drenaje linfático. ¿Por qué si nosotros tenemos un paciente que tiene una un intestino hiperactivo, puede tener una vejiga hiperactiva también? Y nosotros ponemos un electrodo en el S3, estimulando los dos, haciendo una modulación de la actividad de los centros supraespinales, vamos a arreglar los dos problemas. Probablemente mejor la parte intestinal que no del bajo aparato urinario, porque tiene se llama neuronas AT, donde una rama se va para la vejiga y una para el recto. Entonces, necesitamos que pensar cuando tienes una paciente a todo lo que ves en esta paciente.
cómo trabaja no solo la vejiga, cómo trabaja, qué es el nivel de las hormonas que tiene esta paciente, cómo trabaja su intestino y cómo tiene otras comorbilidades, obesidad, apnea nocturna, ¿no? Apnea nocturna se dice así. Apneas nocturnas y qué es el nivel hormonal que esta paciente tiene, para poder hacer un tratamiento que está patient-centric, que necesita esta paciente en este momento cuando está con nosotros. Yo espero que de no hubiera confundido más las ideas pocas que teníamos antes y muchísimas gracias una vez más. Aquí en la parte de arriba, o si gusta estar en la parte de abajo, para al final del tema que vamos a compartir posteriormente, vayamos a hacer algunos puntos en común, ¿sí? ¿Me pasas la presentación? Ah, sí. Ok. Bueno, pues como se mencionó en parte de la plática del doctor Erwin, estuvimos hablando acerca de las bacterias y qué rol van a jugar importantemente las bacterias a nivel de nuestro organismo. Si en algunos de ustedes está a bien recordar que algunas de las películas decían que somos un universo dentro de otro universo, aquí se aplica. ¿Por qué? Porque realmente el conocer conceptos totalmente emergentes o conceptos nuevos, como que la orina, cuando nos formamos algunos sin revelar CURP, sin revelar años, pues obviamente sabemos que crecimos con el concepto de que la orina era totalmente estéril y pues esto obviamente cambió. En los últimos 10 años ha cambiado y esto cambia a raíz de algo. Cambia a raíz de que en el 2008 se forma un comité en el cual se encarga de investigar específicamente las bacterias del tracto gastrointestinal y qué papel van a desempeñar estas en nuestro organismo. La que sigue, por favor. Ahí. Entonces, se llega a formar un proyecto en el cual intentan conocer cuáles eran las bacterias y cuál era la función, conforme se va conociendo cuál es la población residente y las mutaciones o cambios que va sufriendo esta población, se va encontrando asociaciones a diferentes tipos de entidades nosológicas o diferentes tipos de enfermedades. Es bien importante definir ciertas cosas. Uno es definir exactamente qué es microbiota, y microbiota estamos hablando de la población bacteriana total. Si estamos hablando de microbioma, estamos hablando no nada más de bacterias, estamos hablando de bacterias, virus o algunos microorganismos que solamente están compuestos por material genético o inclusive algunos fragmentos. Y conocer la totalidad de estos, estamos hablando de un metagenoma. La microbiota urinaria es muy amplia y obviamente cada una de estas bacterias se dividen por familias taxonómicamente. Es importante conocerlas, cada una de ellas, y saber cuáles son las que llegan a variar principalmente por los diferentes factores que pudieran modificar este tipo de poblaciones bacterianas. Se habla de que existen 100 trillones de microbios, alrededor de 10.000 diferentes tipos de especies, y todos estos cambios y adaptaciones que van surgiendo en el ser humano a raíz de variaciones en edad, sexo, estímulo hormonal o cantidad de hormonas dependiendo de la edad, incluyendo la familia, específicamente los antecedentes heredofamiliares o las influencias genéticas, e inclusive el lugar donde lleguen a residir todo este tipo de personas en diferentes partes del mundo, nos puede dar diferentes poblaciones bacterianas. Es muy importante saber que cierto tipo de metabolitos que se producen a consecuencia del metabolismo de estas bacterias pueden atravesar o pueden cruzar la barrera que llega a formar el urotelio. El urotelio, que anteriormente nosotros lo conocíamos como una simple capa que recubría el interior de la vejiga, la cual nosotros conocemos como una víscera que es adaptada o entrenada socialmente a desempeñar una función, pues esta puede llegar a tener diferentes cambios. Anteriormente, la orina se consideraba estéril hasta hace 10 años. Todo esto cambia a raíz de que ciertas bacterias o la presencia de estas bacterias nosotros las considerábamos como patógenas, o encontrar una bacteria en las vías urinarias específicamente a través de los cultivos convencionales, nosotros considerábamos todo esto como patógeno. Este dogma, este conocimiento transmitido de generación en generación realmente ha estado abandonado. ¿Y cómo se llega a abandonar este dogma o cómo se llega a romper este dogma? Esto se llega a través de modificar los cultivos convencionales, los cultivos que regularmente tardábamos aproximadamente 24 o 48 horas en sembrar una determinada muestra, que
importa literalmente mucho el saber cómo obtenemos esta muestra, pues nosotros extendemos los cultivos en tiempo y en ciertas cualidades, específicamente cultivos para anaerobios o cultivos extendidos en ciertas modificaciones que llegan a tener específicamente los medios en los cuales se intenta hacer crecer una población bacteriana. Es importante saber que a raíz de conocer que varían o que había diferentes poblaciones bacterianas, se trata de conocerlas más profundamente a través de el análisis detallado del material genético, específicamente el DNA, a través de las secuenciaciones. Es importante saber que dependiendo cómo obtengamos la muestra, va a ser el tipo de bacterias que vamos a encontrar. Nosotros sabemos que generalmente las muestras que obtenemos para la mayor parte de los pacientes las obtenemos a través de un primer chorro, si es una muestra rápida. Pero si nosotros buscamos específicamente un cultivo, tenemos que hacer un aseo previo, y este aseo previo se trata de eliminar todas estas bacterias que estén en la periferia o en el área circundante a la uretra para que no vayan a alterar los resultados de este cultivo. Se han obtenido muestras de chorro medio o inclusive muestras a través de catéteres. Inclusive se llega a determinar que cierto tipo de pacientes, específicamente los pacientes pediátricos, se trata de obtener las muestras a través de punciones suprapúbicas. Pero esto es totalmente disfuncional, ya que a cuántos pacientes les vamos a llegar a hacer una punción suprapúbica para poder determinar cuál es la población bacteriana. Es importante saber que la microbiota y microbioma, específicamente bacterias y los microorganismos encontrados, van a tener diferentes interacciones. Como el doctor previamente mencionó, la interacción que llegan a tener estas bacterias o la variante que llegan a tener estas bacterias con respecto al sistema nervioso puede desempeñar funciones principales, como cuáles. Estas bacterias llegan a formar una manera de un core o un núcleo, el cual protege a través de las bacterias residentes de que migren o ingresen cierto tipo de bacterias que pueden resultar patógenas. Recordemos que la infección del tracto urinario es la respuesta de nuestro organismo ante la presencia de una bacteria. Entonces, tengamos a bien saber que estas bacterias pueden estar produciendo cierto tipo de componentes, los cuales pueden modificar la presencia o el sobrecrecimiento de cierto tipo de bacterias. Entonces, estas bacterias a través de su metabolismo, van a estar generando cierto tipo de sustancias, las cuales van a impedir o inhibir el crecimiento bacteriano. También debemos de saber que cuando estas bacterias se encuentran presentes, pueden llegar a favorecer a las uniones que se encuentran dentro del epitelio o del urotelio, a que se formen a través de cierto tipo de proteínas o glicoproteínas, las cuales van a unir más las células del urotelio, y con esto van a impedir el ingreso de estas bacterias al urotelio. Obviamente también estas bacterias pueden desempeñar un papel importante a la vez de degradar componentes nocivos, y esto lo vamos a ver principalmente en cierto tipo de agentes quimioterapéuticos, los cuales, en dependencia de la población bacteriana encontrada, vamos a tener diferente tipo de respuesta a través de los pacientes. Y todas estas tienen importante función a través de la modificación que llegue a generar en el urotelio. El urotelio y el suburotelio llegan a desempeñar importante producción en cierto tipo de neurotransmisores, y la presencia de estos neurotransmisores pueden llegar a favorecer a la presencia de síntomas, como vamos a ver en las siguientes diapositivas. Inclusive, todas estas bacterias pueden llegar a favorecer a generar cierto tipo de barreras o núcleos con los cuales no permiten el ingreso tanto de parásitos o el ingreso de cierto tipo de bacterias. ¿Qué cambios va a tener el microbioma? Pues obviamente lo va a tener a través de toda la vida, y lo va a tener a través de la variante o el sexo del paciente, o lo va a tener a través del estado hormonal del paciente, y lo va a tener a través de la población o donde radique este paciente. Entonces, todas estas variantes se van a reflejar en diferente tipo de población que nosotros podamos encontrar. ¿Y cuáles son las poblaciones que para nosotros son importantes? Nosotros, principalmente en el área de ginecología, se ha encontrado que una importante variación de los lactobacilos va a favorecer a que estas bacterias puedan estar migrando hacia el tracto urinario inferior y puedan estar favoreciendo el desarrollo de cierto tipo de crecimiento o infecciones del tipo urinario, las cuales se pueden portar como multiresistentes.
Inclusive, se le ha dado un papel protector a las bacterias contra cierto tipo de parásitos. Específicamente no se encuentran tanto en nuestro continente, pero sí se encuentran en otros continentes como es la India, en las cuales las bacterias pueden llegar a formar cierto tipo de productos de su metabolismo, los cuales favorecen o perpetúan un proceso inflamatorio, y el hacer continuo el proceso inflamatorio favorece a que esto desarrolle una inflamación crónica y una mayor tendencia al desarrollo de un cáncer del tracto urinario. Entonces, debemos de saber que si nosotros tenemos una determinada población bacteriana, no nada más en el tracto urinario, sino también a nivel del tracto gastrointestinal, esto nosotros lo vamos a conocer como un desbalance o un desequilibrio, el cual se conoce como disbiosis. Esta disbiosis puede favorecer a la buena respuesta o a la falta de respuesta de la aplicación de ciertos agentes quimioterapéuticos. Y es importante saber que en este listado podemos ver que algún tipo de bacterias disminuye la eficacia de cierto tipo de quimioterapéuticos, y en algunos otros los puede llegar a favorecer o incrementar específicamente la respuesta de estos quimioterapéuticos. ¿Cuáles son los usos actuales? Nosotros conocer a una población bacteriana, se ha intentado este concepto tratar de evolucionar, como dicen en alguna corriente o pensamiento filosófico, que somos un constante cambio. Sí, sí somos un constante cambio. Si anteriormente creíamos que la orina era estéril y al día de hoy sabemos que no es estéril, y que todo esto lo podemos utilizar para favorecer y conservar el buen estado de salud de nuestros pacientes, lo debemos de hacer. Y se ha estado intentando aplicar estos probióticos, los cuales a través del tracto gastrointestinal disminuyen la absorción de cierto tipo o ciertas cantidades de calcio, las cuales llegan a favorecer a la formación de líteos, o que pueden llegar a estar favoreciendo hacia el desarrollo de un cáncer vesical. Se ha estado intentando administrarlos por diferente vía, se ha estado intentando administrarlos por vía oral o por vía vaginal, pero esto ha estado cambiando. Desde hace 5 años que me tocó por primera vez abordar este tema, que realmente cuando me lo dieron me asusté, porque dije, ¿qué es esto de microbiota, microbioma? ¿Cómo se come o qué hay que hacer? Pues realmente encontramos que esta microbiota habla de un equilibrio. Es una población bacteriana la cual hace un pacto o hace un arreglo en nuestro organismo, y la cual debe estar presente en determinada cantidad. Pero si esta cantidad estable o en equilibrio, llamada simbiosis, nosotros la barremos, nosotros la movemos a través de cambios hormonales, administración no apropiada de antibióticos o sobreuso de cierto tipo de antibióticos, o inclusive cuando llega a tener el paciente un déficit hormonal y nosotros no lo llegamos a suplir o lo llegamos a restablecer, pues obviamente vamos a caer en un estado de desequilibrio llamado disbiosis. Y esta disbiosis pues va a favorecer a que la respuesta de nuestro organismo sea totalmente diferente. Nuestro organismo a nivel del tracto urinario tiene diferente tipo de defensas para poder eliminar todas las poblaciones bacterianas que estén intentando crecer en exceso, pero tiene nuestro sistema inmune un tipo de respuesta muy particular. Existe la secreción de cierto tipo de inmunoglobulinas, las cuales están presentes principalmente en cierto tipo de mucosas o en cierto tipo de tejidos, los cuales van a favorecer a la eliminación de cierto tipo de bacterias, como lo es la inmunoglobulina A. Pero si en determinado caso la bacteria logra ingresar y nuestro organismo enfrenta una respuesta inmunitaria contra él y llega a entrar en contacto con las células presentadoras de antígeno, nuestro organismo va a desarrollar una respuesta inmunitaria de memoria. Esta respuesta inmunitaria de memoria es la que disminuye la presencia posterior de estas infecciones de repetición. Esto se habla de que es una inmunidad adaptativa. Esta inmunidad adaptativa nos ofrece el beneficio de reaccionar apropiadamente contra cierto tipo de bacterias o de cierto tipo de poblaciones bacterianas. Y debemos de entrar en un tema muy particular, y cuántas veces no nos hemos enfrentado a esto, el tener a pacientes con bacteriurias asintomáticas. ¿A qué definimos una bacteriuria asintomática? Es una presencia de bacterias en ausencia de una respuesta inflamatoria por parte de un microorganismo. Y debemos de entrar en particular detalle para saber cuándo actuar y cuándo no actuar, y parte de esto lo quiero dejar hacia el final para llegar a un punto en común desde dos
perspectivas totalmente diferentes, desde la perspectiva neurogénica y desde una perspectiva desde el punto de vista del manejo de las infecciones, ya que el momento de que tengamos la presencia de bacterias en ausencia de una respuesta inflamatoria, vamos a individualizar el tratamiento. No podemos hacer lo mismo con todos los pacientes, no podemos hacer lo mismo en la paciente que está con un buen nivel hormonal, la paciente que está con un déficit hormonal, la paciente que tiene un trastorno del vaciamiento, la paciente que tiene litiasis o alguna otra característica en particular. ¿En qué se basan las terapias actuales de inmunomodulación? Las terapias de inmunomodulación están enfocadas hacia estimular la formación de cierto tipo de sustancias, específicamente cierto tipo de citocinas como la TH1 y TH17, para tratar de generar una memoria y generar una respuesta inflamatoria controlada, la cual generalmente empieza a actuar en todos los órganos asociados o los tejidos linfoides asociados a mucosas para favorecer a la disminución de las infecciones de tracto urinario recurrentes. Entonces, la tendencia actual es la aplicación de esta vacuna que se administra por vía sublingual, la llamada MB140 o la que todos conocemos como Uromune. Esta vacuna o esta alternativa terapéutica realmente es difícil de conseguir, no sé si alguno de ustedes tenga la experiencia ya de haberla manejado, pero realmente es una alternativa terapéutica o alternativa que colabora al buen manejo de las infecciones del tracto urinario de repetición, que es difícil administrar o conseguir para cierto tipo de pacientes. Pero lo que nos alienta o lo que nos da una esperanza es que esto va a generar una disminución de las infecciones del tracto urinario de repetición, con una disminución significativa de aproximadamente de un 50 a 58%. Se ha visto que cuando esta vacuna o este inmunomodulador llega a generar una respuesta, no cambia importantemente si se aplica 3 o 6 meses. Aplicarlo como una mínima de 3 meses ofrece una respuesta terapéutica, una respuesta de disminución de las infecciones del tracto urinario alrededor del 50%. ¿Qué es lo que se trata de hacer? Tratar de incrementar esta inmunidad adaptativa, para que esta inmunidad adaptativa se encuentre presente y las bacterias aprendan a, digamos, generar un tipo de población estable y a la vez generar una presencia de anticuerpos los cuales disminuyan el ingreso de estas poblaciones que llegaran a ser patógenas. Recomendaciones nos sobran, pero ¿cuáles son las recomendaciones que realmente nos vamos a centrar? Son las recomendaciones en los pacientes en los cuales se trate de un déficit hormonal establecido o conocido, nosotros vamos a reponer estas presencias de estrógenos, con lo cual se está repoblando de lactobacilos tanto a nivel vaginal y esto mejore la barrera que proteja contra el ingreso de las infecciones del tracto urinario. Obviamente también sabemos que el uso de las inmunoprofilaxis es una alternativa esperanzadora, la llamo yo, que pudiera ser un beneficio para la mayor parte de los pacientes. Y otra de las cosas a las que nos enfrentamos constantemente es el dar tratamiento o no a la pareja. No sé en cuántas ocasiones nos enfrentamos a este dilema y realmente el manejar el tratamiento para la pareja o inclusive estar manejando antibiótico profiláctico para los pacientes que tienen infección o las pacientes que tienen infecciones del tracto urinario de repetición es algo que está recomendado para disminuir las infecciones que se están presentando de manera repetida. Ahora, esto es algo que ya conocemos importantemente y saber que no todos los pacientes se les debe de manejar antibiótico-terapia, a no todos los pacientes se les debe de manejar antiséptico urinario. Debemos de entrar en particular detalle a cada paciente, individualizar el tratamiento para cada uno de nuestros pacientes, con lo cual mejoremos o disminuyamos constantemente las infecciones del tracto urinario. Entonces, hasta este punto, me gustaría invitar al doctor Erwin aquí arriba, o inclusive si hay algún micrófono que se lo puedan proporcionar, para discutir exactamente cuál es su punto de vista, cuál es su postura ante el manejo de las bacteriurias asintomáticas, cuándo debemos de tratarlas, cuándo no debemos de tratarlas, y obviamente
¿Qué beneficios nos ofrece esto? ¿Qué piensan ustedes? ¿Necesitamos tratarla, no tratarla? ¿Quién quiere tratar una bacteriuria asintomática? ¿Quién quiere tratarla? ¿Quién no quiere tratarla? Good boys. Yo no. Ahora. Espera, no sé. Puede ser yo. En este momento yo tengo bien claro que no debemos de tratar la bacteria asintomática. Llega una señora a mi consultorio apenas hace 3 días y con un urocultivo positivo. Venía no quiero hablar mal de nadie, nada más venía de algún lugar. De Chicago. Lejos. Venía de Chicago, lejos. No. Y el doctor me dijo que traía yo aquí bailando, quién sabe cuántas bacterias. Ya yo la dejé hablar y todo. Con su antibiótico terapia y todo. No te preocupes, todos estamos llenos de bacterias, no tienes problema. Después de haberle interrogado que qué síntomas tenía, 0 síntomas, pero posmenopáusica. No, sus estrógenos, sus cuidados, bueno, para no hablar mucho, no estoy de acuerdo en dar yo tengo dos cosas claras, seguramente van a decir ustedes mucho más, les vamos a aprender. Solo cuando voy a operar a una paciente por un problema de prolapso o una cinta antiincontinencia y me sale con bacteriuria, aunque esté asintomática, bueno, pues ahí sí. Y a la embarazada. Exacto. Nada más. O tal vez alguna inmunodeprimida. Sí, en los pacientes, por ejemplo, preoperatorios, ¿no? Nosotros no tratamos la bacteriuria asintomática. Hacemos una profilaxis antibiótica para la cirugía y con eso se va a arreglar los 2 problemas. Y eso lo aprendimos también en pacientes neurógenos, por ejemplo, ¿no? Donde la definición de infección de cistitis es distinta. De un UTI es distinta en un paciente con vejiga neurógena que se pone la sonda con una paciente como la suya, por ejemplo, ¿no? Sí. Doctor Ervin, me gustaría que nos compartiera acerca de la presentación atípica de estos pacientes. O sea, no esperemos la presentación clásica de síntomas del tracto urinario del tipo almacenamiento o síntomas irritativos, pero ¿cuáles son los cambios esperados en este tipo de pacientes? Necesitamos que pensar como mi última diapositiva, donde tiene todas las informaciones que necesita tener de esta paciente. Que, como dice el colega acá, ¿qué es el nivel hormonal de estos pacientes? ¿Qué es la anatomía de estos pacientes? Por ejemplo, hay pacientes con bacteriuria asintomática que tiene solo un dolor a nivel uretral y cuando haces un examen de metidos, hace un diagnóstico, por ejemplo, de un divertículo de la uretra. Entonces no es posible solo tratar un referto microbiológico. Tienes toda la paciente con todo lo que está pasando con esta paciente. Tiene un problema neurógeno, cómo está vaciando esta paciente. Esas son todas informaciones fundamentales. Tiene un residual significativo. Para mí esto es mucho más importante que no solo la microbiología de esta paciente. Sí, adelante. Gracias. Yo creo que hay diferentes tipos de pacientes. Hay pacientes, por ejemplo, una paciente con infección urinaria recurrente, que fueron sintomáticos estos cuadros, ya la tratamos y con XZ logramos que estuviera. Y en los urocultivos de controles que le estamos haciendo sale, por ejemplo, con una E. coli, BLE. Ajá. En estos casos, paciente asintomática con antecedentes de recurrencia, ¿se trata, no se trata? ¿Qué es la opinión? O pacientes que ya han sido diagnosticadas con trastornos de vaciado, que ya arreglamos el trastorno de vaciado y salen positivos estando asintomáticas, ¿esos casos sí se tratan o la dejamos, como decía el doctor, cómo evoluciona? Esa es una muy buena pregunta. Ajá. Un paciente que es un tema un poquito distinto de eso. ¿Qué hacer con un paciente que tiene problema recurrente de infecciones? La primera cosa que se está moviendo ahora es que la resistencia a los antibióticos empieza en el intestino.
Entonces estamos haciendo un tratamiento moviendo el target de ese tratamiento de terapia oral a una terapia tópica. Entonces nosotros hacemos muchísimo eso con pacientes neurógenos también, donde pones el antibiótico directamente en la vejiga. Y con eso, por ejemplo, gentamicina diluida una vez a semana por 4 semanas, ya es posible reducir en modo significativo la recurrencia de estas infecciones. Pero ahora tiene nueva evidencia que es posible también utilizar el target en la vejiga sin antibiótico. Por ejemplo, hay sustancias donde tú puedes poner para cambiar el environment, el ambiente donde las bacterias viven, para reducir los uropatógenos y aumentar el nivel de bacterias buenas que tiene este control, el balance de allá. En definitiva, esa era una de las líneas a experimentar o a tratar de mejorar el microambiente del paciente para favorecer a la eliminación adecuada de las bacterias patógenas. Nosotros utilizamos muchísimo ahora Iricept, que es una dilución de antisépticos que se ve que trabaja mejor que en el antibiótico y es mucho más fácil de manejarlo porque no necesita ponerlo en el refrigerarlo, es fácil para ponerlo para los pacientes. Es tan importante esto que también para la cirugía protésica ya cambiamos de poner los implantes sin un antibiótico a poner un implante en este tipo de solución antiséptica. Sí. Algún tipo de pacientes en los cuales ya tiene un déficit hormonal son pacientes que se llegan a someter a cirugías de traumatología, en las cuales también debemos tener particular atención, sobre todo si las encontramos estas bacteriurias que son potencialmente una complicación, sería una buena opción tratarlas. Tal cual. Entonces, más que tratar la bacteriuria asintomática es hacer más diagnóstico para ver cómo estaba haciendo, hacer to rule out, excluir condiciones para evitar que la paciente empiece un trayecto de recurrencia de las infecciones. Se ha demostrado que el tratar las infecciones, o más bien las bacteriurias asintomáticas posteriores a haber establecido un ciclo de tratamiento, a la larga desarrolla mayor resistencia, porque migra, o más bien cambia el metabolismo bacteriano y favorece a la multiresistencia. Tal cual. ¿Otras preguntas, dudas? Sí. Buenas tardes. Buenas tardes. Tengo una pregunta en cuanto al urobioma. Ajá. El uso de... ¿Usted ha aplicado lactobacilos vía intravesical? Sabe que se da vía oral, vía vaginal, pero el uso intravesical. Al momento no existen preparaciones tal cual en mi conocimiento, pero no tengo la experiencia de haberlos aplicado vía vaginal o vía vesical más bien. Ok, gracias. Buenas tardes, doctor. Yo le quiero hacer una pregunta sobre las pacientes que vemos muy comúnmente en la consulta uroginecológica, que son las infecciones urinarias postcoitales. Que ahí viene de que sí, les podemos dar antibiótico por siempre, pero la paciente siempre va a preguntar, ¿cuánto tiempo? ¿Cuándo me lo voy a dejar de tomar? ¿Cuándo voy a vivir sin el antibiótico? Mi esposo, ¿por qué no tiene que tomar? Y yo sí. ¿Por qué a él no le piden el urocultivo? Yo sí. Entonces, ¿qué respuesta le das a esa paciente? A mí no me gusta eso, por ejemplo, de que van a vivir o que lo tengan en mente, Ajá. que por siempre van a tomar antibiótico. Como dice usted, es mejor arreglar el microbioma del urotelio y todo eso. ¿Y qué experiencia tiene con eso? O sea, la paciente quiere una solución y darle antibiótico posterior a cada relación sexual, pues no es bueno. Es una de las recomendaciones que nos establece la sé, guía, pues, pero no es una de las conductas que regularmente se siguen. Es importante investigar a la pareja, es importante investigar si dentro de su orina o de su semen llegaran a encontrarse algún tipo de bacterias o cambio en su población bacteriana, pues obviamente buscar si esta es patógena y atenderla tal cual. Pero entonces si recomienda pedirle urocultivo, espermatobioscopía o no Dentro sé, de cultivo los- de esperma. Dentro de la investigación se debe de pedir importantemente los cultivos. No sé, el doctor Erwin. Algo para tener
en la mente, En mente. es pensar que, que hay muchos pacientes que dicen, yo tengo una cistitis y tiene urocultivo completamente negativo y tiene una vejiga hiperactiva. Entonces, hacer un target de la terapia en estos tipos de pacientes, ¿no? Ok. Sí. ¿Y si han utilizado la D manosa? Aquí en el país, o al menos en mi consulta privada, yo no la manejo, tal cual. Yo sí lo utilizo. Sí, y pero me sí va bien. viene dentro de las guías de recomendación, no sé si en Estados Unidos. No, sí, no, no. Sí. De hecho, en Estados Unidos viene una que es ASO, que varias, Ajá. yo ASO, vivo en sí, sí. Sonora, entonces pues la frontera está muy cerquita y las pacientes luego me dicen, con esto se me quitó, doctora. Y la D manosa, ASO, todo eso, o sea, que al fin y al cabo es eso, mejorar el microbioma Así del... es, Sí, y la otra opción es tratar de mejorar los proteoglicanos o los que llegan a recubrir la cara interna o la que está en contacto con la orina. Esa es otra de las alternativas, pero la disponibilidad de estos productos es escasa. Ujú. Sí. En el caso de las infecciones de vías urinarias recurrentes, Ajá. cuando uno administra estrógenos y probióticos, ¿en cuánto tiempo espera ver una respuesta a este tratamiento? Porque a veces puede causar un poco de ansiedad. Pregunta difícil. Ya llevamos un mes y bueno, ya tuvo un efecto, o tengo que esperarme más, tengo que tomar un cultivo. Lo que hago yo es mirar el resultado de la Cultivo estrogenización. Ajá. Entonces, lo que ves en la vejiga, lo que ves en la vagina es lo que está pasando en la vejiga. Si tú ves una vagina que es roja, seca, esto es una paciente que va a tener no solo infecciones, va a tener todos los síntomas de hiperactividad de la vejiga también. Entonces, cuando mejora eso, tú ves que el epitelio vaginal está mejorando y con eso va a mejorar también la predisposición a las infecciones, reducir la recurrencia de las infecciones y todos los síntomas que están alrededor de este tipo de proceso. Yo hago así, ¿no? La importante actividad metabólica de la vagina se ve manifestada en esto, los cambios a nivel físico que uno puede llegar a observar, la producción de glucógeno y obviamente la población bacteriana se empieza a incrementar o se trata de repoblar las bacterias que protegen, digámoslo así. Entonces, examen objetivo muy importante. Qué bueno, un grupo activísimo. Bueno, es que también quiero hacer una acotación respecto a ese tema, que es importante ver el contexto de la paciente, qué edad va a tener, porque una paciente de 70 y tantos años, pues ya va a tener una respuesta muchísimo menor al estrógeno, porque ha estado tantos años sin la receptividad del mismo, entonces no va a ser la misma respuesta que en una mujer que tiene apenas 2 años de menopausia. Entonces, Totalmente. ¿Oralmente o tópico? Ajá. tópico, cuando es síndrome genitourinario de la menopausia y solamente la paciente que tiene los criterios que como ginecólogos sabemos, la terapia de reemplazo hormonal, pero la verdad es que pues en nuestro país casi ninguna tiene los criterios para poderse manejar con seguridad y de todas maneras síndrome genitourinario de la menopausia, pues el tópico es la terapia local va a ser la que sí nos va a ayudar y creo que pues el punto que lo comentó es preventivo, ¿no? O sea, antes de que se generen todos estos cambios en la vagina. Estoy totalmente de acuerdo con eso. La terapia tópica es más fácil para la paciente, es más rápida en la respuesta y más segura. No tiene todo, el reabsorbimiento de estrógenos es mucho menor en la vagina que no para vía oral. Entonces estoy de acuerdo. Pero también en esta paciente que no está expuesta al estrógenos para 10, 15, 20 años, cuando empiezas con eso, el epitelio cambia y cambia naturalmente y los síntomas cambian también. Y yo creo que ya está cambiando el paradigma de cómo tratar el nivel hormonal en los pacientes, varones y mujeres. Las actuales tendencias son esas, o sea, realmente la llamada medicina antienvejecimiento es el reemplazo hormonal apropiado. Hola, buenas tardes, doctor. Yo quería saber un poco de su experiencia con la terapia intravesical de gentamicina, si la usa o va más hacia esto que nos platicaba de agentes, ¿cómo dijo? Desinfectantes intravesicales. Yo en algún momento en el hospital hicimos un estudio de no inferioridad de gentamicina contra nitrofurantoína, gentamicina intravesical contra nitrofurantoína y tuvimos muy malos resultados. Entonces la paciente pues ya cuando lo veía
en general prefería el uso vía oral de nitrofurantoína que la gentamicina intravesical. No sé ustedes si han tenido mejores. Sí, la ventaja de la nitrofurantoína que es, tú tomas una pastilla, estás bien por un mes, 2 meses, 1 año, 2 años, y después no respiras más. Porque tiene la fibrosis pulmonar, es una contraindicación, es algo verdadero que pasa con pacientes con terapia crónica con nitrofurantoína. Esto es un black box, red box warning de la FDA para uso crónico de la nitrofurantoína. Entonces, para reducir estos riesgos y para reducir también el riesgo de crear resistencia, ponemos el antibiótico directamente en la vejiga. El problema es que esta solución puede ser la solución misma una causa de infecciones cuando la pones allá, porque necesita que estar refrigerada, necesita que poner sondas, y entonces por eso utilizamos eso típicamente en pacientes que ya necesitan cateterizarse. Por ejemplo, un paciente con vejiga neurógena, que tiene sí un riesgo enorme de infecciones, donde todas las criterios microbiológicas son totalmente distintas. Entonces no tenemos la posibilidad de ver un urocultivo, tú necesitas algo, claro, ¿no? Y el problema es que este paciente va a tener una infección a irse a la cámara de emergencia en sepsis en horas. Por eso es más importante poder prevenir en esto. En estos, la terapia tópica con antibiótico trabaja muy bien. Hay muchos estudios del grupo de Michigan que la utilizan con resultados increíbles. Salvo ciertas patologías en particular, como la cistitis enfisematosa, se han hecho estudios, inclusive en nuestra población, en las cuales responden adecuadamente a la cistoclisis o la irrigación de un líquido continuo con antibiótico, con aminoglucósidos, en las cuales tiene buena respuesta. También consideremos que las bacterias y obviamente la disposición de las capas de células del urotelio o de los proteoglicanos van a cambiar y puede favorecer también a la fácil penetración del antibiótico. Esperemos en un futuro encontrar buena experiencia de la inmunoterapia y los resultados son prometedores. Esperemos saber los resultados de las investigaciones en un futuro. Mi pregunta es, entonces en todo lo que nos comentaron de la nitrofurantoína, ustedes después, en una paciente que tiene infecciones de repetición, que ya pudieron por fin terminar con el cuadro de repetición de la infección, ya tienen el urocultivo negativo, ¿por cuánto tiempo le dejan la profilaxis de nitrofurantoína? ¿No la dejan? ¿Le dejan algún otro tratamiento, puro probiótico, o cuál es el manejo que...? Se trata primero de establecer, cada tratamiento es individualizado. Si el paciente tiene un déficit estrogénico o algún otro factor concomitante, ya sea intestinal o inclusive algún trastorno nutricional, pues obviamente debes de atacar todas las esferas. Debe ser un tratamiento, pues digamos, integral, digámoslo así. Generalmente las líneas de profilaxis se pueden manejar desde 4 a 6 semanas, pero varía, depende de cada uno de los pacientes. No más que un año. Para una paciente que está en terapia para más de 6 meses, años, necesita hacer una vez al año el rayo X del tórax. Radiografía, sí. Más fácil. A paciente joven es una no indication. Doctor, allá. Wow. Un poco lejos. Muchas gracias. Bueno, las infecciones de tipo ascendente es la causa como llegan las bacterias al interior de la vejiga. Entonces, la presencia de un microbioma pues normal o protector empieza desde la vagina. La presencia de la estrogenización es factor importante, pero también, ¿qué experiencia tienen ustedes con todo lo que son las medidas conductuales? No olvidemos que en nuestro medio es muy frecuente encontrar mujeres que hacen su aseo vaginal con jabonzote, que hacen su aseo vaginal con jabones que no son, pues bueno, el jabonzote es un jabón aquí en el país, ¿no? Que sí, sosa cáustica con sebo. No, sí, pero en realidad interrogando a las pacientes y demás cosas, ¿no? tienen hábitos higiénicos muy, digamos, muy poca información con respecto a cómo debe ser la higiene adecuada
De esta manera se barre la flora normal, no nada más por la falta de lactobacilos. Entonces, no sé qué experiencia tienen ustedes con las medidas conductuales para evitar el regreso, es un decir, ¿no? Creo que es fundamental, ¿no? O sea, el tratamiento es integral y definitivamente modificar una conducta que está potencialmente estableciendo un riesgo para una infección del tracto urinario se debe de modificar. Algo muy importante en el examen objetivo de estos pacientes no es solo ver la cualidad del tejido de la vagina, por ejemplo, más bien también la anatomía de la uretra. Hay muchas veces donde hay y ya se sabe poco de eso, hay un cuadro de hipospadias de la uretra femenina que hace la uretra más corta de lo que necesita ser y la paciente orina en la vagina y después esto se sale. Y es posible cambiar eso y reducir el riesgo de infecciones reposicionando la uretra en una posición más alta, con una cirugía de 10 minutos. Entonces, mirar estos detalles cuando se examina la paciente es fundamental. Otra pregunta estaba acá. Pequeños detalles, grandes diferencias, ¿no? Hola, yo quisiera saber su opinión entre Urovaxom y Uromun. O sea, ¿cuál va a ser mejor y cuál debemos utilizar? Pues, en definitiva, Urovaxón no ha demostrado una buena respuesta, ya que la preparación es totalmente diferente. Una es la totalidad de las bacterias lisadas y en esto se trata de inducir una doble respuesta inmune para favorecer a la presencia de anticuerpos y evitar futuras infecciones. Allá. Gracias. Mi pregunta también me relaciona al Uromune. Dado la disponibilidad aquí, el costo que tiene, ¿cuál sería la situación ideal para dar esta terapia y si se da en combinación también transantibiótico o cuántos ciclos o cuál sería la paciente ideal más concretamente? Generalmente las líneas de investigación han establecido entre 3 y 6 meses de tratamiento. La disponibilidad en costo, me dijeron que estaba prohibido decirlo, pero sé que es muy caro. Sé que se habla de que cada vacuna… ¿Cómo se dice acá? Carote. Está alta. Como 3,000 pesos por mes. Por mes. Buenas tardes. Y aparte no hay. Yo tengo la pregunta sobre también del Uromune. Suponiendo que como es inactivo, ¿cuál es su experiencia o si recomienda el uso en pacientes embarazadas? No hay reportes de que no se pueda utilizar. La experiencia al día de hoy es que no ha llegado al mercado con nuestros pacientes. Las que lo consiguen en otras partes del país. Aquí en Monterrey no hay, tal cual. Pues la literatura dice que no hay problema. Falta ver la experiencia con estos pacientes. Podemos concluir que tenemos la tendencia a tratar de utilizar más probióticos y menos antibióticos y debemos de considerar que dentro de las alternativas de trasplantar la urobiota al interior de la vejiga pudiera haber sido o pudiera ser una alternativa terapéutica, una alternativa de prevención para las infecciones del tracto urinario, como se hace con el trasplante de materia fecal. Inclusive la presencia de los estudios de cierto tipo de citocinas o inclusive cierto tipo de marcadores de la microbiota que aparecen en la orina pueden ayudarnos a hacer diagnósticos oportunos o pueden darnos líneas terapéuticas para cierto tipo de patologías como la vejiga hiperactiva. Entonces, la inmunoterapia promete. Esperemos que esta sea una buena alternativa para disminuir las infecciones del tracto urinario de nuestros pacientes. Obviamente el tratamiento es multidisciplinario, el tratamiento es integral, debemos de considerar cada uno de los factores para dar un buen manejo. Cuidemos tanto el interior como tanto el exterior, porque los dos pueden ser uno mismo. Entonces, debemos de conservar nuestra microbiota, favorecerla, establecer una buena salud de esta microbiota para que nos proteja contra probables infecciones, tal cual. Muchas gracias.